Entonces lo que estamos empezando a definir es un conjunto de características, de variables, mejor dicho, para establecer el perfil de un cliente, variables que definen el comportamiento de pagos de un cliente, ahora sí, ¿no? Como hicimos en los dos perfiles anteriores que les mencioné, ¿no? Una vez que esos perfiles están dados y definidos, cómo se comportan esos perfiles en el tiempo y qué impacto tienen en el comportamiento de pagos, vamos a ir variando el contenido del perfil o las variables del perfil y el cálculo de la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Tal como hicimos antes en las hojas de Excel que ya les he explicado, ¿no? Para el cálculo de días de atraso, ¿no? O sea, vamos a definir ahora el comportamiento de pagos de una manera mucho más interna, ¿no? Dentro de nuestra estructura del edificio de la entidad financiera. Entramos ahora al departamento, al piso de calificación del cliente. No por riesgo ni por días de atraso, sino calificación en función de sus características de actividad, de negocio, de actividad económica, que definen su comportamiento de pagos, para predecir ese atraso, ese comportamiento, ¿ya? Entonces, lo que nos permite esta metodología del scoring, o la tabla de puntaje, o del score, es anticipar la ocurrencia del atraso del cliente, o de una cartera de créditos, anticipar la ocurrencia. Por eso estamos trabajando esto para predecir, con el flujo de caja, con la incertidumbre que el tiempo nos exige, predecir la ocurrencia del atraso. Ya no calcularla como hemos hecho en las hojas de Excel del ejercicio anterior. Ahí hemos calculado simplemente cuál es la ocurrencia del atraso dado una característica, ¿no? 90 días de atraso o 30 o 60 días. Aquí vamos a calcular la ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia del atraso dado unas características intrínsecas del cliente, ¿okay? No del cumplimiento o del atraso propiamente, sino de su negocio, de su actividad económica. Esto se construye necesariamente sobre herramientas estadísticas y técnicas de manejo de data mining y consiste en construir una tabla de puntajes, ¿no? Lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta para esta tabla de puntajes o de variables que definen el comportamiento es que deben ser variables predictivas. Es decir, tenemos que haber comprobado en la práctica, con nuestra base de datos, repito, que la historia de este perfil o estas variables que le vamos a asignar a un cliente ha determinado que paguen o no paguen y que paguen con tal probabilidad de ocurrencia de atraso o no. ¿De acuerdo? O sea, tienen que ser predictivas, tienen que haber sido ya las variables que han anticipado la probabilidad de ocurrencia del pago o no pago. Y además, la otra, digamos así, condición importante de esta metodología es que cada variable debe ser ponderada en función a la experiencia de ocurrencia. O sea, vamos a tener una tabla, por ejemplo aquí, para empresas, de variables o de ratios, como sucede en esta lámina, que nos van a determinar cuál de ellas, de esas 6 variables, 7, en verdad son 7, variables o ratios financieros, tienen más incidencia en la probabilidad de ocurrencia de un atraso, en función de que la historia así nos lo ha señalado. Por eso pongo el caso de una empresa, porque es muy fácil conseguir empresas pequeñas quizás o medianas con mayor facilidad, de sus estados financieros, estos ratios financieros. En función de que esos ratios, si es que han explicado los atrasos de los clientes actuales, de personas jurídicas en el pasado, esos son los que van a identificar para adelante a cualquier empresa que tenga esos mismos ratios. Pero además de haber calculado los ratios financieros, tenemos que ponderar, o sea, cuál es de ellos el que tiene más peso específico, más ponderación dentro de esa ocurrencia del atraso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso del ratio de capacidad de servicio de la deuda, como ya les expliqué, este es el llamado hoy en día EBITDA, ¿no? El beneficio o el resultado operacional antes de intereses e impuestos. ¿De acuerdo? Sobre el pago de intereses. Ese es el ratio del EBITDA sobre el pago de intereses, ¿no? Por ejemplo, ese es un ratio
que en la práctica, con mi experiencia, tiene una ponderación fuerte en la capacidad de pago, en el comportamiento de pago, en la probabilidad de que el cliente siga pagando bien, a tiempo, sin atrasos. ¿De acuerdo? Entonces, a ese ratio, a ese X3, le voy a dar una alta ponderación frente a los otros 6 ratios. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a decir que el ratio X3 que predice mejor, ojo, repito, que predice mejor la posibilidad de un buen comportamiento de pagos debe ser 0.75. Y a ese ratio le voy a dar una ponderación del 60% respecto de todos los otros 6 ratios. O sea, a los otros 6 le voy a dar otro porcentaje que sume en total el 100%. O sea, estoy ponderando aquel ratio indicador que es el más predictivo de un buen comportamiento de pagos. De esa manera, empiezo a calcular mi tabla de score, que es la que quiero que elaboren. Yo les voy a mostrar en el aula virtual 2 Exceles, uno para un modelo estático de hoja de cálculo y otro para un modelo dinámico, para que ustedes dinamicen el Excel, como ustedes saben hacerlo mejor que yo de repente, en sus experiencias laborales y pueden mejorar, introducir cambios, introducir agregados de su experiencia práctica para que tengan una herramienta, una tabla en Excel bien sencilla que les permita hacer una tabla de puntajes o de scoring bien útil para esta metodología.